Buenos días y bienvenidos a lagranjahumana.com. Es el lugar de Internet donde denunciamos las cuestiones políticas, sociales y económicas, entre otras muchas, de cómo nos someten y nos esclavizan, de cómo nos empobrecen, cuál es su objetivo y hacia dónde vamos. Os daré un dato. El pasado 22 de febrero, la Fundación FOESA publicó un informe para la exclusión y el desarrollo social. Era un análisis de una perspectiva que se prevé para el año 2012. Había diferentes indicadores sociales entre los cuales se podía ver la renta, la desigualdad, el desempleo, la pobreza, la privatización, los derechos sociales, los servicios sociales, etc. Había muchas cosas, incluso se hablaba sobre las fusiones de los bancos y las cajas, que por cierto, si no sabéis el dato, han producido más de 7.000 despidos en el Estado español. ¿Sí? Una de las principales cuestiones del estudio, o las principales conclusiones, llegó al dato de que la pobreza actual en el Estado español es más extensa, más intensa y más crónica que nunca. Así. Dice que el dato alcanza el 22% de los hogares españoles donde se vive por debajo del umbral de la pobreza. ¿Y qué es el umbral de la pobreza en Occidente? Se supone que vivir con menos de 7.800 euros al año es indicativo del umbral de la pobreza. Fijaos, el 22% de las familias en el Estado español, un país de Occidente, percibiendo unas rentas inferiores a los 7.800 euros. Como vemos, la situación no puede ser peor, pero el problema se agrava si vemos que el 25% están en el borderline, en una situación de riesgo muy elevada, con lo cual nos vamos a un 47% de personas en el Estado español cuya situación es muy lamentable y muy pobre. Asimismo, el análisis destaca que las brechas entre los ricos y los pobres se están dilatando, se están haciendo mucho mayores y hay una enorme graduación entre los mismos, los pobres y los ricos. Las diferencias se separan. Pero vamos a ser objetivos con estos datos e intentar explicar de dónde viene todo esto, cómo nos han engañado. Veréis. Os voy a poner aquí la renta anual media por cada ciudadano. El coste laboral total, mensual, en el Estado español es ese, el que veis ahí. Aquí está. Y podéis ver que varía desde el año 2007 hasta el año 2011. Pero su fluctuación es muy pequeña y prácticamente es lineal, como podéis ver. Ahí lo podéis ver. Siempre ronda en torno a los 2.500 e incluso 2.000 euros, 2.000, 2.500 euros. Vemos que no hay una subida, hay una linealidad. Yo sé que muchos de vosotros estaréis diciendo, diablos, yo no cobro 2.500 euros. Bueno, a todo esto tenéis que quitar aproximadamente unos 800 euros que se lleva el Estado o se lleva los impuestos a través de una serie de descuentos que se efectúan en las nóminas. En resumidas cuentas, la cifra estaría en torno a los 1.800, fluctuando entre 1.800 y 1.500 euros. También sé que muchos de vosotros diréis, yo no cobro 1.500, pero es que al principio del vídeo hemos dicho que las diferencias entre los pobres y los ricos se han dilatado, con lo cual hay ciertas nóminas que hacen disparar este valor. Quizás usted esté ganando 700, 800, 1.000 euros, tal vez, no lo sé. Pero existe una linealidad, como podéis ver. Y ahora nos vamos a otro dato. Un dato que desde luego nos dejará ver todo esto con mayor perspectiva. Como sabéis, año a año los precios o el coste de las cosas sube o fluctúa. Vamos a utilizar mejor este término. Pues vamos a ver la fluctuación de esos datos a lo largo de estos últimos años. Como veis en la tabla de abajo hay un recorrido desde el año 2007 hasta el año 2011. Muy bien, pues la fluctuación de los datos la podéis ver aquí. La podéis ver más concretamente aquí. La vamos a poner aquí.
Veis que desde el año 2002 hasta el año 2011, el IPC real total ha ido subiendo. Y en ese periplo ha subido concretamente un 35%, un 32% aproximadamente. Y sin embargo, como habéis visto en la tabla anterior, los salarios se han mantenido lineales. Vamos a ponerla. Esta es la tabla anterior y vamos a compararlas. Bien, vemos que desde el año 2007, que estaba situado en 120, hasta la actualidad, la fluctuación es aproximadamente de entre el 18 y el 15%. Y usted dirá, bueno, veo que el coste laboral no ha variado prácticamente. Aquí ocurre algo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Muy sencillo. Los salarios se estabilizan, pero el coste de las cosas no. Entonces cada vez usted se siente más pobre. Puede comprar menos con el dinero que tiene y en muchas ocasiones tiene incluso reducciones salariales o aumentos de jornada. Es usted más productivo por el mismo dinero, que es una forma de perderlo. A todo esto, unido a esas reformas laborales que se han producido a lo largo de estos últimos años, en los cuales se favorece la reducción salarial y aquello que llaman contención salarial, que no es más que otra forma de decir, señores, les vamos a reducir el salario. Todo esto implica que nos encontramos en una situación muy elevada de personas por debajo del umbral de la pobreza y gentes cercanas a ese umbral, situadas casi en el 50% de la población española. Muchos millones de habitantes. Como vemos, nos engañan. En el año 2000 hubo una modificación dentro del cálculo del IPC. Se incluyeron las llamadas rebajas, que no fue más que un fraude con el cual a todos pretendían quitarnos unas décimas, si no unos puntos, por debajo del IPC. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues incluyeron una serie de variables adicionales en su cálculo que le hacía tendente a la baja. O bajaba unas décimas o unos puntos. Ese fraude sucedió en el año 2000, hace ya mucho tiempo. Imaginen que de entonces hasta ahora han perdido un 1,5. Puede que hayamos perdido nuestro poder adquisitivo enormemente. A usted le cuesta mucho más comprar las cosas. Y sin embargo, su salario tampoco ha tenido una fluctuación excesivamente grande. Recuerde, nos engañan, nos roban y nos esclavizan. En el Estado español, en Europa y en todo el mundo, han creado un modelo económico por el cual cuanto más dinero tiene, más libre es. Si usted tiene dinero puede hacer cosas, y si no tiene se verá sometido a hacer muchas, e incluso algunas de ellas que usted desde luego nunca haría en una situación normal. Es una forma de esclavitud, muy bien planificada. Aquellos negros que recogían algodón en los estados del sur, ahora son de otro color o también, y estamos desde luego sometidos tal vez a las mismas fuerzas que desde hace miles de años vienen sometiendo a la raza humana, creando modelos sociopolíticos y económicos que son invasivos. ¿Dónde está la seguridad en Occidente? Occidente es inseguro, cada vez es más caro, y no tener dinero en Occidente puede ser incluso un delito. E incluso no tener una cuenta bancaria en Occidente es algo prácticamente imposible. Le obligan a pasar por ella en todas las situaciones. Usted no podría cobrar si no tiene una cuenta bancaria y no podría hacer muchas transacciones, muchas de ellas promovidas por el Estado, si no tiene una cuenta bancaria. Constantemente le hacen pasar por ese modelo. Somos cada vez más pobres y más que nos volveremos. Le animo, le insto y le digo que cada vez que en su barrio
en su ciudad o cerca de allí de donde usted viva, la gente se levante y se mueva para pedir y solicitar lo suyo, para pedir mejores derechos, para evitar que nos roben los que ya teníamos. Cada vez que la gente se mueva, haga concentraciones, manifestaciones y cualquier tipo de acto para luchar contra esta situación actual, acérquese. Olvídese del color. Acérquese. Es importante que hagamos notar nuestro malestar social. Si no lo hacemos, estaremos dando un cierto grado de consentimiento a sus actos. Y créame, hablar y quejarse no es válido. En esta ocasión hay que empezar a moverse. Sin más, desde lagranjahumana.com nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.